percepción acerca de que hubo fraude o no hubo fraude después de las elecciones, según lo que ya nos contaste? No hubo fraude, en absoluto, es ridículo. Okay. Sería faltarle el respeto. O sea, imagínense, si hubo fraude, quiere decir que el millón de personas que votamos en la primera vuelta por el voto nulo, entonces nuestro voto no existió. Ah, no, es que el voto de Arévalo sí fue fraude, pero el voto nulo no, ese sí estuvo bien. No, hay que ser responsables, sí, no es ridículo. Ustedes nunca pudieron probarlo, o sea, pegan de gritos y hacen estas cosas estos malos perdedores y que no entienden que el rechazo es contra ellos, no era a favor de Arévalo, era en contra de estos candidatos de Suri Ríos, de Sandra Torres y de Conde, porque ellos son los representantes o eran los representantes legales en ese momento prácticamente del pacto de corruptos, de la tiranía, de la dictadura, de la corrupción, de que siguiera lo mismo, que siguiera el desangramiento de los guatemaltecos en vía de la corrupción. Y eso es algo que todos tenemos que entender. No hubo fraude, para nada. Y hace unos minutos nos decías, por ejemplo, lo que sí podríamos ver como un fraude es lo que pasó antes, ¿verdad? O sea, de parte, digamos, de esta dinámica que hubo digamos, estuvo en el 2019, participaste, quedaste Sí. en quinto lugar, ¿verdad? Y en las últimas elecciones, en el 2023, sucede que se acusa de campaña anticipada. Y que no hubo o que todos lo hicimos, ¿verdad? O sea, todos hicimos exactamente lo mismo, nosotros nunca llamamos al voto, nosotros solo expresamos lo que dice la Constitución, nuestra libre expresión de pensamiento, que es un derecho de todos. Pero sí, ahí sí hubo un fraude moderno, el descalificarnos a candidatos que teníamos altas posibilidades, o a cualquiera que tuviera la posibilidad de querer ser electo y a las personas de poder elegir. Eso sí es un fraude moderno y eso sí sucedió. ¿Y por qué crees de que pues fue pues personal, digamos, este ataque? Pues según lo que nos estás diciendo, que todo el mundo pues hizo pronunciamientos o comunicaciones similares, pero fue contra personas específicas esta decisión. Entonces, ¿por qué crees de que fue contra vos que no te dejaron participar? No, porque yo lo iba a fusilar al presidente de Amatei, o sea que el plano no quería que lo fusilara por corrupto y es más por asesino, y así lo acusé y lo he acusado como una persona que es un asesino, porque yo mantengo y digo que no hay ninguna diferencia entre un marero que mata a alguien en una gasolinera por robarle un celular a alguien que se roba 60 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango y por esa razón mueren 50, 200, 300 personas. Para mí es exactamente lo mismo. Y eso es un tema que debemos de hablar más seguido, pero obviamente no hubo nadie que se enfrentara tan personalmente y que nos enfrentáramos con esa valentía a pesar de grandes amenazas y consecuencias que podían haber, pero que sabíamos que era lo correcto por Guatemala, evidenciar lo que estaba haciendo el presidente más corrupto de la historia y el gobierno más corrupto de la historia que se ha visto en Guatemala. Perdón, ¿puedo preguntárselo brevemente? Estas amenazas de muerte, de cárcel, de todo, o sea, todo el tiempo. Así es, todo el tiempo vinieron amenazas desde un principio. Y vemos de que todos estos temas que hablamos de corrupción, de pues mareros, de delincuencia, etcétera, recae al final de cuentas sobre el organismo que es tan coyuntural ahorita, ¿verdad? El Ministerio Público. ¿Cómo miramos esta batalla política entre el presidente y el Ministerio Público? ¿Crees de que fue una buena decisión? ¿Crees que se podría cambiar el rumbo? ¿Qué hubieras hecho vos? Bueno, primero hay que entender que todo este pacto de corruptos ahora se atrincheró y se reagrupó alrededor de la fiscal general. La fiscal general hoy es la representante de este sistema corrupto. Esa es la verdad, porque ella los protege. Ella no ha ido detrás de ellas. Hoy vemos a Gustavo Alejos, a Sinibaldi, a Valdizón, a Jimmy Morales, a Yamatei, a este muchachito Martínez, a Benito, a todos estos delincuentes, porque es la realidad, libres. Ah, no, pero es que los jueces son los que los... No es cierto. Los jueces miran las pruebas que presentan y como el MP no presenta pruebas o no apela o no... Entonces los dejan libres. El MP hasta pidió hace poco
que le devolvieran las casas en extinción de dominio, las propiedades a Sinibaldi. ¿Qué nivel de burla para los guatemaltecos? Si alguien no entiende que esta fiscal protege y es parte de estos delincuentes, o sea, está mal, está cegado, porque algunos salen de estos de ideológicamente extremistas, de radicales, en este caso de derecha. No, es que ella defiende la soberanía, es que ella nos está defendiendo contra el comunista de Arévalo, por favor. Miren, ya a estas alturas estar hablando de ideologías es de retrasados mentales, esa es la realidad. Guatemala no está para estar hablando ya de ideologías. El mundo no está para estar hablando de ideologías. El mundo está para obras y no palabras. El mundo está para que la gente buena nos unamos de una vez por todas para erradicar a los malos. Esa es la realidad. Para que no puedan volver a tomar decisiones para el bienestar común. Eso es lo que tenemos que velar todos los buenos. El bienestar común, el bien común de todos. Entender que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para el otro, pero que vivimos en un mismo país y que todos tenemos el exacto mismo derecho, desde el hombre más adinerado de Guatemala hasta la persona más pobre. Todos pagamos impuestos, todos tenemos el mismo. Bueno, no todos. Todos. Sabemos de que algunas no todos personas se les aplica. se escapan de pagar Todos pagamos impuestos. ¿Será? Y eso es un tabú que todo el tiempo han querido manejar un grupo empresarial grande, fuerte, en donde dicen es que la economía informal es muy grande. Es falso. Todos pagamos IVA. Todos. Hasta un campesino. Yo creo. En Rashujá, en Alta Verapaz, cuando va a la tiendita y compra algo, está pagando impuestos. Por eso es que todos tenemos el exacto mismo derecho. Creo que más bien lo decimos al revés. Al revés, yo creo que más lo decimos. Perdón. Muchas empresas gigantes que. Un buen punto, hay que- evasión fiscal, perdón. Ahí existe la evasión fiscal y es un tema, pero creo, y ahí me voy a meter a defender un poco el tema, porque también cuando hablamos, y hay que aprender a no generalizar en la vida, cuando hablamos de los empresarios, oligarcas, corruptos, que no pagan impuestos, no, el 95% de los empresarios en Guatemala es gente espectacular. Es el dueño de una ferretería, es el dueño de sus tiendas, es gente fantástica, que no tienen privilegios, que no viven alrededor de monopolios, que no tienen proteccionismos, que han hecho su plata porque no tienen de puro sudor, porque no tienen el acceso a los créditos ni a las tasas de intereses que tienen estos otros, ¿verdad? Ellos son grandes. Entonces, hablar generalmente de los empresarios hay que tener cuidado. Hay un grupo de empresarios que creen que pueden seguir, y que los conozco muy bien desde niños, amigos míos, y que no me quieren mucho ahora porque ellos no me pueden decir a mí que no es verdad lo que yo digo. Y que esos privilegios, monopolios y que abusos empresariales, farmacéuticos, bancarios, de la agro, azúcar, receta, harina, en fin, han sido reales. Es una barbaridad lo que han hecho con los guatemaltecos y creen que pueden seguir manejando la misma cosa de la misma manera y no entienden, no tienen conciencia social y por eso es que ellos apoyan regímenes como el de Yamatei, porque ellos, la corrupción para ellos no les afecta, ellos viven alrededor de la comodidad, a ellos les interesa que vengan las remesas, que es una cosa penosa realmente por el país, que sostiene y que es realmente el motor. Los ciudadanos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, los grandes héroes, son los que mantienen la economía en Guatemala y a estos empresarios grandes. Entonces hay que tener entender, porque uno que ha tenido la oportunidad de ir a ver la verdad y que hemos pasado por muchas cosas en la vida, que hemos tenido una segunda oportunidad de estar vivos, y que queremos reivindicarnos, nos hemos tomado el tiempo de ir a ver la verdad y eso para mí ha sido importante y eso me ha despertado a mí una responsabilidad social enorme, una conciencia social enorme y una deuda social enorme que uno debe de cumplir. Y por eso mi convicción es absoluta hacia eso. Por eso es que yo no pienso en Roberto Arzú, no pienso en Bernardo Arévalo.
yo pienso en Guatemala. Y si las acciones del presidente Arévalo, que son, por ejemplo, en el tema de la fiscal, regresando a lo que me estabas preguntando, son para luchar contra la corrupción y el sistema corrupto, yo les voy a apoyar. Así como critiqué lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Comunicaciones con la ministra, ¿verdad? Que estaban, claro, que estaban ex viceministros de Sinibaldi inquistados ahí metidos. O sea, no podía ser, ¿verdad? O critico que siga el presidente de Elix, que eres el corrupto más corrupto, ¿verdad? Que viene de esto de botica puesto por él, o el presidente de Banguat, que es terrible también, González. O sea, que sigan ahí es un error. A 6 meses ya prácticamente el gobierno ya los tendría que haber destituido, ya los tendría que haber sacado. Y son cosas que eso tampoco me parece del presidente Arévalo. Se tiene que poner pilas, porque si no, el país no va a avanzar. Una cosa es perseguir la corrupción y acabarla, pero otra cosa es ejecutar para adelante y hacer las cosas bien. Yo voy a decir la verdad. Le guste a quien le guste y como le guste. Lamentablemente eso muchas veces es políticamente incorrecto, pero yo acá no estoy para ganar concursos de popularidad, sino para hacer grande a Guatemala, y sé que esa forma es la forma de diciendo la verdad frontalmente, para que todos estemos claros de lo que está sucediendo. Totalmente, yo creo de que hay muchas cosas por mejorar. Por supuesto, uno no puede esperar una reforma del Estado como tal en 6 meses, pero sí creo yo de que se ha pues puesto en tela de duda pues algunas decisiones. Muchas personas pues afirman de que tal vez no se contaba con el equipo, o ni siquiera pues que en una coyuntura como la que bien pues mencionadas antes, no se esperaba realmente. Yo creo que ni ellos esperaban ganar. Yo me recuerdo que a Bernardo, al presidente Bernardo, lo tuvimos en este podcast. Lo entrevistamos. Y pues él sí, pues nos decía sus propuestas y demás, muy amenamente, pero digamos de futuro plazo, ¿sabes? O sea, no, ni él se creía de que realmente iba a ganar en ese momento, ¿verdad? A mí